Bueno, vamos a continuar poniendo las cosas que vimos de teoría al simulador. El volumen mínimo, aquí tenía una modificación. El volumen mínimo debe ser el volumen del cilindro, perdón, el volumen no, de inicio del cilindro, no, perdón, el volumen de tapa, este volumen que va aquí. De hecho, tiene una fórmula para calcularse. Y está aquí. Ese es el volumen de la tapa. Necesitas conocer el diámetro del tanque. El diámetro del tanque también se conoce con una fórmula, aquí, con el diámetro del tanque, el volumen de la elipse, todo eso. Pero bueno, entonces, el volumen de tapa, que es es el mínimo que debe de haber, que es un volumen muerto, que es ahí está. Ahora, a ese volumen le vamos a sumar el del cilindro. El volumen del cilindro al inicio, es B69, que es la altura del líquido mínima, menos B62, que es la altura de la tapa, más pi por diámetro al cuadrado entre 4, sí, es el volumen que va a tener el cilindro al inicio. Entonces, el volumen inicial, el volumen mínimo que va a tener el cilindro, bueno, que tiene el bioreactor, es este volumen, el de la tapa, más este volumen en el cilindro. Entonces va a empezar esto con 3.7596 metros cúbicos. 3.7596. Entonces iniciamos. Ay, no. Ya voy muy acá. El volumen del bioreactor. Entonces, esto es de 3.7596 metros cúbicos. Volumen del bioreactor, y esto está en metros cúbicos. Este volumen va a permanecer constante a todo lo largo del proceso. Bueno, hasta que se acabe el sustrato. Yo creo que eso de que se acabe el sustrato lo marcamos, porque si no le voy a perder el hilo. Aquí. En la hora 51 se acaba el sustrato. Bueno, así para identificarlo, dónde se acaba el sustrato, y aquí voy a empezar a alimentar. Todos estos parámetros que habíamos calculado en la sesión anterior, bueno, en el caso del video anterior, los voy a recorrer hasta que empiece a alimentar. Hasta ahí voy a empezar a alimentar. Entonces, ahora lo que sigue es determinar el flujo. Tengo 3.75 litros y necesito 10, es lo que voy a calcular. Bueno, es los 10 metros cúbicos, es mi meta. Entonces vamos a calcular el volumen. Como vimos, esto más bien, se acabó el sustrato como en 51 horas. Entonces, más o menos en otras 51 horas, 60 horas, 70 horas, que se llene completamente el bioreactor. Sería el cálculo que vamos a hacer. Y bueno, entonces vamos a calcular el flujo. Sí, ese no está aquí. El flujo de alimentación. El flujo de alimentación. Y vamos a decir que es un flujo lineal. Entonces son los 10 metros cúbicos que va a tener el bioreactor. Esto menos el volumen inicial, el volumen mínimo, que es entre, no sé, unas 60 horas en lo que se llena. Ah, caray. Ah, es que no lo marcaba. Ahí está. Entonces, vamos a estar alimentando 104 litros por hora, más o menos.
Y pues con eso empezamos los primeros cálculos. Entonces, uy, es el problema de haberlo acá. Uy, ahí está. Entonces, el volumen aquí ahora va a ser el volumen anterior más los 104 litros, 0.104 metros cúbicos por el delta T. Y el delta T que estoy trabajando es de... Uy, caray, ¿dónde está? Aquí está. Es la B29. Ahora lo puedo poner. Lo marco B29. Enter. Y al B29 le pongo su signo de dinero para que no se mueva. Y entonces ahora sí, sigo recorriendo o iba a quedar café. Presión hidrostática, densidad, altura del líquido. La altura del líquido ya va a empezar a cambiar. Ya va a empezar a cambiar. La altura del líquido, que es esta, va a ser ahora igual al volumen. Bueno, más bien es la que tenía antes, más el volumen que estoy añadiendo, 0.104 metros cúbicos, 0.104 metros cúbicos, divididos, como es el volumen de un cilindro, el volumen es igual a la altura por el área entre 4pi. Perdón, no, olvídenlo, lo voy a escribir porque si no yo mismo me confundo. Vamos a ponerlo aquí. El volumen del cilindro es igual a la altura por el área de la base. El área de la base. ¿Y quién es el área de la base? Bueno, nuevamente es la altura. Esta es la altura del líquido. Es la altura del líquido por el área de la base, que es pi por radio al cuadrado. Pero, el radio al cuadrado casi no lo manejamos. Lo que manejamos más es el diámetro del tanque entre 2, esto al cuadrado. Entonces, ahora sí, queda como la altura del líquido por pi. ¿Qué haces tú? Cancelar. La altura del líquido por pi por el diámetro del tanque al cuadrado. Todo esto entre 4. Entonces, si yo lo que quiero es despejar la nueva altura, entonces es el volumen entre pi, entre pi y entre el diámetro del tanque al cuadrado, todo eso multiplicado por 4. ¿Sí? Bueno, entonces sería así, la altura del líquido es igual al volumen del cilindro por 4. Todo esto entre pi por diámetro del tanque al cuadrado. Y así es como quedaría. Bueno, entonces vamos a aplicar eso. Bueno, el diámetro del tanque, ahorita lo dejamos así. El diámetro del tanque es la B59. Es la B59, el diámetro del tanque.
Entonces, es 4 veces el volumen que estoy añadiendo. 4 por eso entre B59 dijimos por pi. Nah, 104 litros no, no suben tanto el volumen. No suben tanto de la altura. Ahí está, pues así la creo. Y ya nada más va a ser la anterior más lo que vamos generando. Entonces así va aumentando la altura del líquido. Entonces, esta que es la densidad. No, pues la densidad sí se mantiene, en la misma fórmula. Esta no va a ser afectada por la altura del líquido. La presión hidrostática sí. Ok, esa es la presión, sí, esta sí, la presión hidrostática sí va a aumentar. Ajá, al aumentar vemos que prácticamente se mantiene constante la presión hidrostática hasta que empezamos a alimentar y empieza ahora sí a aumentar. Entonces esto lo recorremos hasta el final. Y ahora sí vamos a ver hasta dónde llega esto. Seis metros cúbicos. 9. 10. Llega hasta aquí. 1121. Para que no me pase. Vamos a marcarlo. No era de... Ya, para que no me pase. Ahí está. Este es el volumen. Entonces, todo lo demás vamos a también alterarlo. Bueno, cambiarlo, más bien dicho. El sustrato lo vamos a cambiar. Bueno, más bien todos estos los vamos a cambiar con las fórmulas de cultivo continuo. Estas. Bueno, el sustrato es el primero. Vamos a cambiar. Entonces, el sustrato. Ah, sí, cierto. No hemos definido la concentración de entrada del sustrato. Eso sí nos falta. Eso sí nos falta. Flujo de alimentación. ¿Qué más? Concentración de sustrato en alimentación. ¿Qué concentración de sustrato quieren a la entrada? Vamos a manejar unos 100 gramos por litro, a ver. Y esta concentración es de la B84. La B84. Ok, entonces el sustrato va a cambiar a... Borramos todo esto. El volumen que tenía inicialmente. O sea... Ay, no alcanza. O sea, tú. Ese es el volumen que tengo en el instante anterior de la alimentación por el sustrato que tenía antes. Ahí está. Más el flujo de la alimentación, que es B83, por la concentración de sustrato a la alimentación, que es B84, que es B84, todo eso más, no, eso no, ay.
Eso no es es un signo de pesos, no un por. Bueno, enter. Ok, entonces, ahí está el sustrato inicial, el sustrato que estamos alimentando, todo eso multiplicado por el delta T, que era B51. Sí, cierra el paréntesis. Si era B51, el delta T. No, es B29. Este es delta T. Es B29. Aquí. Es B29. Es B29 más lo que se consume. Más bien es menos lo que se consume. Menos lo que se consume y es QS. Ay, sustrato, mu, UP, US. Ay, ¿quién era QS? QS es la K. Entonces estamos hablando de K 521. Es QS por X0, que es la columna F. F 521. Por el delta T, que es B29. Ok, ya tenemos eso, no está saliendo nada. Entonces ya podemos cerrar el paréntesis. Todo esto entre el volumen 2, que va siendo la de abajo, que es W522. W522. Empieza a aumentar el sustrato, entonces eso es bueno. Ok, entonces el producto. El producto queda casi igual. Casi igual que el otro. Voy a copiarlo para no tardar tanto. Control C. Control V. Entonces, el W21, que es el volumen inicial. Ok. G521. La G es el sustrato. La G no, es la H, la que queremos, que es el producto H. Ok, después de eso sigue B83, B84. Esas son el flujo de entrada. No, esas se van porque no está entrando producto. Aquí el producto no está entrando, entonces se va toda esta parte. Menos, aquí no es un menos, aquí es más porque aquí se produce. Es la QP. En vez de la K, la QP es la J. La QP es J por biomasa, por delta T entre W, que es el volumen final. Sí, está bien. Y debe de disminuir o permanecer casi constante. Disminuye ligeramente. Estamos alimentando mucho. Ok. Eso es bueno. Entonces, ahora ya nada más falta cambiar la biomasa. Entonces, la biomasa, no, pero eso es para continuo. La biomasa es igual a biomasa inicial por doble paréntesis. No, paréntesis. Es biomasa inicial por el volumen
inicial que multiplica a la exponencial elevada a la mu, que es la columna I, a la mu, por delta T, que es la B29. Y todo eso va a ir dividido entre el volumen final. Ojo, disminuye ligeramente para después empezar a aumentar. Por eso digo que a lo mejor tarda en aumentar. Ahora ya tenemos estos tres valores y los llevamos hasta el final. Ok, el sustrato va aumentando. Hay unos que ni siquiera copiamos. ¿Qué es ese amarillo? El P, el KLA. Ah, ya. Vamos a copiar todo hasta el final. Ok, entonces la biomasa disminuye ligeramente, el sustrato se va acumulando, el producto también se va diluyendo. Vamos a ver cómo se comportan estos. Ya lo que haríamos sería disminuir el volumen, el flujo, porque no nos conviene que se esté concentrando el producto. Insertar gráficos, dispersión. Ahí está. Ay, bueno, este ya lo tenía. Por eso digo que pasa a sustituir el que ya había antes. Este otro gráfico. Adiós. Ya vete, ya. Adiós, señor gráfico, ya. Entonces, esa es la nueva versión. Bueno, entonces aquí es donde empieza la alimentación. Aquí se ve que se empiezan a diluir el producto. La biomasa se empieza a acumular, ¿ven? Qué bien. Bueno, entonces, vamos a ver el efecto. Si aumentamos, si disminuimos la concentración de sustrato, ya que se está acumulando también el sustrato. A ver, si en vez de 100, que haya 80 a la entrada. Se sigue acumulando, la biomasa también se acumula, pero menos. El sustrato llegamos hasta 35, hasta 35 gramos por litro. Es donde llegamos. El sustrato, la biomasa llegamos hasta 21. Vamos a moverle más todavía. Como que sí aguanta disminuir la concentración de entrada de sustrato. O el flujo de entrada sería disminuirlo. Esta versión de Office, ¿cómo me causa conflicto? De que ni siquiera tiene las flechitas bien hechas. La biomasa, la biomasa sí disminuyó a la mitad. Se sigue diluyendo. El producto también disminuyó, aunque está aumentando el volumen, la concentración. Sí, no, bueno, sí sería cuestión del enfoque que le quieran dar al bioreactor, pero pues así más o menos quedaría. Pero la verdad sí se veía más bonito antes. Control Z. O alimentar más lentamente. Pero bueno, sí es decisión de cada quien, de qué enfoque le quieras dar. Bueno, entonces lo que sigue es uy, ya se va a cortar esto.
Lo que sigue es calcular el volumen de aireación. Ahora sí, para irnos sobre el calor. Ocupan mucho espacio, esto lo voy a reducir.